A continuación, el doctor Santiago Ateortúa, quien es médico microbiólogo del Hospital San Vicente Fundación, nos va a hablar sobre el papel del laboratorio en el diagnóstico de la resistencia en todo este tipo de bacterias y la presencia de KPC. Buenos días, muchas gracias por la invitación. La idea es dar como un enfoque algo práctico de lo que podemos hacer en los laboratorios de diagnóstico clínico para detectar este problema que ya nos han expresado muy bien en las charlas anteriores. Entonces, ¿qué son las carbapenemasas? Ya no les voy a decir más qué son porque ya les han dicho mucho. En los otros que ya ustedes escucharon ya deben saber qué son las carbapenemasas. Entonces vamos a empezar porque es importante su identificación. Entonces realmente necesitamos nosotros saber que un paciente tiene una infección por una carbapenemasa, y esto es verdad, sí necesitamos saber, porque uno de los principales problemas que tenemos con una bacteria que está expresando esta resistencia es que tenemos muchas dificultades para elegir un tratamiento antibiótico adecuado. Otra cosa, y que yo creo que mucha gente no le presta mucha atención, pero que de verdad es muy importante, es que aumentan mucho los costos en la atención en salud, dado principalmente por la estancia hospitalaria, el consumo de antibióticos de más amplio espectro, y una cosa que no se nos puede olvidar es la mortalidad. La diseminación en los hospitales también es un problema grande, y por lo cual es muy importante una detección temprana de estas enzimas, y que el manejo antibiótico puede ser diferente según el mecanismo de resistencia. No es lo mismo tener una E. coli resistente a carbapenémicos por un cierre de porinas que tener una carbapenemasa. Entonces el enfoque de tratamiento puede ser diferente. Pero básicamente la más importante es esta: prevenir su diseminación, detectarla rápidamente nos va a evitar exponer mucha más gente en los hospitales. Bueno, la resistencia a carbapenémicos nosotros la empezamos a detectar en el laboratorio cuando empezamos a encontrar cambios en la concentración inhibitoria mínima a estos antibióticos. Pero estos cambios en esa concentración inhibitoria mínima no siempre nos van a decir que tiene una carbapenemasa. Como ya expuso ahorita Ana, hay diferentes mecanismos de resistencia. Específicamente para carbapenémicos tenemos 3 grandes que se pueden presentar. Entonces, uno que es la alteración en la permeabilidad, y es que cierren los poros o tengan bombas de expulsión, y estas se combinen con otras enzimas previas a la inhibición de los carbapenémicos, como son las BLE o las AMC. Estos mecanismos de resistencia por lo general están en alteraciones cromosómicas, y esto hace que sean difícil de que se expresen que se diseminen de modo clonal. Usted sí puede tener esta resistencia y diseminarla en el hospital, pero tiene que pasar toda la bacteria, digámoslo, completa de un paciente a otro, mientras que el mecanismo que es por carbapenemasas se transmite por plásmidos, entonces es una diseminación hospitalaria más efectiva. Entonces esto es lo que a nosotros nos importa saber, si tiene una carbapenemasa o si realmente el mecanismo de resistencia es por otra cosa. Diferenciar estos mecanismos es muy importante para el control de infecciones. Entonces no necesitamos aislar a todos los que tengan resistencia a carbapenémicos, realmente no, pero los que pensemos que la resistencia es mediada por carbapenemasas sí lo debemos hacer, y ojalá entre más rápido mejor. Esto ya nos lo explicó Ana, la clasificación general de las carbapenemasas, que ellas tienen una clasificación de grupo, por función, por enzimas, por antibióticos que inhiben, por las pruebas que hay, y microorganismos más frecuentes. Que es importante que realmente la que más se presenta, que es la KPC aquí en Colombia, es una serin, que es del grupo A, y que tiene esta característica muy importante, que está en el plásmido, mientras que las otras, como por ejemplo las que son NDM, las BIN, las que son metal o beta-lactamasas, que son del grupo B, que tienen un grupo de bacterias más amplias, pero también están enterobacterias, están cromosómicas, pero también pueden ser plasmídicas, entonces por eso también se pueden diseminar, pero es más eficiente la diseminación plasmídica de la KPC que de estas. Y las de tipo D, que son oxa, que se encuentran principalmente en Acinetobacter y Pseudomonas, que para nosotros no es un problema tan grande, pero en Europa sí es muy importante. También tiene una característica importante, es que
predominan en cromosomas, pero también pueden estar en plásmidos. O sea, en conclusión, cualquiera de todas estas pueden estar en plásmidos, pero hay unos que son más eficientes que otros. Entonces, ¿nosotros qué vamos a buscar en un hospital? Vamos a mirar si el paciente está colonizado. Entonces, para mirar si está colonizado, lo más importante es, como son en la mayoría enterobacterias, lo vamos a buscar en una muestra del tracto gastrointestinal, y lo mejor es el hisopado rectal, es la que da mayor sensibilidad. ¿Para qué buscamos esto? Para tomar acciones para detectar tempranamente estos pacientes colonizados. No hay que tratarlos, como dijo Gustavo, si ustedes ponen estos pacientes a antibióticos va a amplificar el riesgo, pero sí para tomar medidas de prevención, como higiene de manos, aislamientos y las medidas de control de infecciones. O si vamos a ver si el paciente está infectado. Si está infectado, estos pacientes sí tienen alguna clínica de infección, algún sitio nos está diciendo que tiene algún problema infeccioso. Cualquier muestra vamos a tratar de buscarla, pero principalmente en orina, sangre, lavado broncoalveolar o la muestra donde estén sospechando la infección. Y en esto sí es muy importante saberlo rápido. ¿Para qué? Para dirigir un tratamiento, porque como todos sabemos, si es una infección severa y nos demoramos más para iniciar un tratamiento efectivo, esto va a estar impactando la mortalidad. También, después de tomar estas medidas de tratamiento, se deben aislar estos pacientes para tomar las medidas de control de infecciones. Para detectar colonizados, entonces, tenemos la muestra del hisopado rectal y tenemos unos cultivos que son de tamizaje. Estos cultivos de tamizaje pueden ser en medios selectivos o en medios no selectivos. ¿Qué diferencia tenemos? El tiempo. Si usted tiene un medio selectivo que es, por ejemplo, McConkey con un carbapenémico, no le van a crecer las que son sensibles, solamente le van a empezar a crecer las resistentes. Pero si usted no tiene recursos y tiene que poner un McConkey, eso va a ser un trabajo muy demorado y se van a demorar aproximadamente entre 4 y 5 días para tener una identificación. Mientras que si ustedes tienen medios de screening que ya son cromogénicos, en 2 días pueden tener ya el resultado de identificación presuntiva por cómo cambian los colores de estos medios. Estos medios tienen un fundamento, y es que si la bacteria está expresando esta resistencia, hace que cambie de color y sea fácil de detectar. Tienen muy buen rendimiento, pero también tienen una limitación, es que son un poco más costosos. ¿Qué es mejor? Entonces, hay muchos estudios que dicen que muestras seriadas es lo que se recomienda. No hay un consenso todavía, pero se dice que idealmente se deberían tomar 3 cultivos seriados para decir si un paciente realmente está colonizado o no. Pues si le salen el primero no necesitan tomar los otros, pero la idea es que para definir el riesgo se deberían tomar 3. Idealmente en medios selectivos o en medios cromogénicos cuando vamos a tratar de buscarlos por cultivos. Cuando ya tenemos un aislamiento, entonces la lectura interpretativa del antibiograma nos puede ayudar. ¿A qué nos puede ayudar? A cuáles son los posibles mecanismos de resistencia. Hay que abrir el ojo principalmente cuando encuentren MIC elevados a carbapenémicos, y mucho cuidado con los expertos. Ustedes, los sistemas de identificación en los laboratorios, por ejemplo nosotros tenemos el Vitec, ellos sugieren unos posibles mecanismos de resistencia, pero eso necesita un poquito más de análisis, y realmente las bacteriólogas que trabajan en esos laboratorios deben tener un entrenamiento y un conocimiento básico de antibiogramas, porque a veces el experto no es tan experto y también se equivoca. Entonces, cuando ustedes, aquí no se ve muy bien, pero cuando ustedes ponen, por ejemplo en esta Klebsiella, encuentran estos MIC elevados a todos los betalactámicos, a los carbapenémicos, él les sugiere cuál probablemente puede ser el mecanismo de resistencia, pero a veces hay unos que tienen unas resistencias más bajitas y él no nos está dando ninguna interpretación, y pueden pasarlo como que no tiene ningún mecanismo de resistencia, y uno se fija y tenía por acá el imipenem estaba en 4 y todos los otros carbapenémicos estaban sensibles. Si uno no le hace pruebas de verificación a esto, puede que si tenga una carbapenemasa y no la detectemos y se quede el paciente sin conocer eso, porque si desde el laboratorio no se genera la alerta, muchos médicos no están acostumbrados a esto y puede que no se den cuenta.
¿Qué dice el CLSI? El CLSI para la detección de carbapenemasas en la última versión dice que se debe buscar en enterobacterias que sean sospechosas de producir carbapenemasas las que presenten unos MIC-DIMIPEN, número PENEN de 2 o 4 o DERTAPENEN de 2. Que las pruebas de detección de carbapenemasas no se deben hacer rutinariamente, solo con fines epidemiológicos. ¿Qué quiere decir esto? A todas las enterobacterias no hay que hacerle pruebas de detección de carbapenemasas, solo a las que tengan estas MIC elevadas a carbapenémicos. No existen datos en bacilo gram negativos no fermentadores diferentes a Pseudomonas y a Cinetobacter. Este es un cambio con el CLSI 2017 que con nosotros. Antes para no fermentadores casi que no había ninguna recomendación por CLSI, ya ahorita sí hay una prueba que ellos están recomendando para hacer. Recomiendan en el último usar un método colorimétrico como el CARBA-NP como alternativa rápida. Ahorita les voy a explicar qué ventaja tiene el CARBA-NP sobre los métodos fenotípicos. Y una cosa nueva que salió es el test de inactivación de carbapenemasas. De carbapenémicos. Este test ya lo habían descrito hace un tiempo, no había mucho soporte, pero ya han salido varios estudios que están diciendo que es una muy buena alternativa para nosotros que no tenemos como tantos recursos. Y una cosa que sí está clara ahí es que no hay datos de las pruebas de inhibición enzimática como APB y EDTA, o sea, realmente CLSI no recomienda que se hagan estas pruebas. Entonces, ¿qué métodos tenemos nosotros disponibles para detectar estas carbapenemasas? Los bioensayos o las pruebas fenotípicas, tenemos los métodos colorimétricos y las pruebas moleculares. Dentro de las pruebas fenotípicas, ¿qué ventajas tenemos? Entonces, la principal ventaja es que no se requieren equipos especializados, o sea, lo podemos hacer en cualquier laboratorio de microbiología. Otra ventaja que tienen es que ya hay suficiente evidencia de que estos estudios son reproducibles, si se hacen bien y se respeta la metodología, se pueden comparar con otros sitios. Tienen muy buena sensibilidad, tienen buena especificidad y una cosa pues muy importante en este momento de la crisis de la salud es que son de muy bajo costo. ¿Qué desventajas tienen? Que solamente están validados para enterobacterias y algunos para Pseudomonas y Acinetobacter. No especifica cuál es el gen causal. Usted me dice que ahí tiene una carbapenemasa, pero no me va a decir si es una BIN, una NM, una KPC, eso no me lo puede discriminar. Y una cosa que para el tomar medidas de aislamiento es que se demora el resultado. ¿Cuánto se puede demorar? Ahorita les voy a mostrar más o menos 2-3 días. Dentro de estos, el que más conocen todos, que yo creo que ya estamos como hasta la cabeza con el test de Hosch, es que este fue uno de los primeros que salió para detectar estas carbapenemasas. ¿Cuál es la recomendación de ahorita del CLSI? Solamente para propósitos epidemiológicos y de control de infecciones. No se debe cambiar, si la cepa es test de Hosch positivo, no se le debe cambiar la interpretación a los carbapenémicos. O sea, usted tiene un ertapenem en 4 y un meropenem en 2, no se debe cambiar a resistente si el test de Hosch le da positivo, porque una cosa es para epidemiología, otra cosa es para el manejo clínico. El clínico va a definir si con esa concentración que tiene es suficiente para darle tratamiento o no, pero no lo debemos cambiar. En unos años anteriores habían dado la recomendación de que si le salía positivo le pusiera todos los carbapenémicos resistentes, ahora no. Esa recomendación salió y les voy a decir por qué. Porque el test de Hosch puede tener unos falsos positivos, apreté el que no era. Estos que tienen prueba de test de Hosch positiva pueden encontrarse en aislamientos con mecanismos de resistencia a carbapenémicos distintos a las carbapenemasas. Entonces a veces podríamos estar, en vez de haciendo una cosa a favor, algo en contra del paciente. Tienen una sensibilidad mayor del 90 y una especificidad mayor del 90, muy buena, pero ojo que es para las carbapenemasas de tipo KPC. Para los otros genes es muy variable y por ejemplo para las tipo OXA la sensibilidad es del 11%, realmente es muy mala para ese tipo de carbapenemasas. ¿Qué ventaja tenemos nosotros acá? Pues que la que nos predomina es KPC y por eso todavía es una recomendación hacer este test de Hosch. No existe datos de esta utilidad del test de Hosch para bacilo gram negativos no fermentadores, o sea, realmente no se recomienda ni para Pseudomonas ni para Cinetobacter porque no predomina este gen KPC. Algunas veces sí va a estar presente, pero te pueden dar muchos falsos negativos esta prueba.
Entonces la pregunta es hasta cuándo hacer test de Hodge. Realmente el CLSI todavía lo recomienda, pero dice hasta que los laboratorios tengan una forma diferente y de mayor sensibilidad y especificidad para detectar estas carbapenemasas. Ellos recomiendan idealmente las pruebas moleculares, pero pues obvio que no tenemos cómo. Esta es la lectura, este es muy fácil, todos saben pues cómo se lee y es que tienen una cepa sensible, tienen un disco de carbapenémico, tienen la cepa problema, tienen un control y tienen un control positivo y un control negativo. ¿Cómo es el fundamento de este? Si la cepa tiene producción de carbapenemasas, es la inhibición el halo inhibición a la cepa sensible que era E. coli se va a perder porque le transfiere la resistencia, entonces se ve como esta hendidurita acá. Este es un test de Hodge positivo. Y así se debe reportar, se reporta test de Hodge positivo y ya el comité de infecciones y los infectólogos van a definir qué van a hacer con este paciente, pero es muy importante que se reporte para tomar las medidas. Esto es como lo nuevo que salió en CLSI, realmente me pareció muy bacano, un artículo que les voy a recomendar para que lo lean, ojalá se lo lean y se los oyen porque yo me lo leí en el metro y me gustó mucho y volví y me lo leí al otro día, pero es porque tiene un fundamento muy importante y se lo voy a explicar ahorita. Esta es una nueva metodología para detectar carbapenemasas en enterobacterias, que es el test de inactivación de carbapenémicos. En inglés es el MCIM, y aquí ya lo leen todos los que saben inglés. ¿Cuándo realizar esta prueba? Entonces realizamos esta prueba solo con fines epidemiológicos y de control de infecciones, tampoco es para cambiarle la interpretación clínica, el resultado al médico. Pero aquí la diferencia es que cuando se obtiene un resultado positivo, este sí lo podemos utilizar en enterobacterias y en no fermentadoras como Pseudomonas y Acinetobacter. Y no se recomienda hacerlo de rutina, o sea, de rutina es que no hay que hacérselo a todas las enterobacterias, solamente a las sospechosas que nos dijeron al principio. ¿Cómo se hace? Este es el original que hicieron unos holandeses y ellos lo utilizaron. El fundamento es muy bacano, ¿por qué? Porque la idea es que nosotros tenemos un antibiótico con una concentración conocida que son los sensidiscos y que es económico y fácil de conseguir, pero en los laboratorios es muy difícil conseguir el principio activo de un antibiótico, ¿cierto? ¿Cuál es la idea que ellos tenían? Era que si ponemos este antibiótico lo retamos con las cepas que tienen supuestamente la producción de enzimas, de carbapenemasas, la enzima es capaz de hidrolizar el antibiótico, entonces ¿qué va a hacer? Me va a disminuir la concentración del carbapenémico en ese sensidisco, entonces vamos a mirar a ver si eso sí pasa. ¿Ellos qué hicieron? Inicialmente lo hicieron, pusieron el disquito, hicieron la suspensión de la bacteria sospechosa en agua. Le metieron el disquito de 10 microgramos de meropenem, lo dejaron incubando 2 horas y después de eso lo sembraron en un Miller Hinto que ya estaba trapeado, digámoslo así, con una E. coli multisensible. Lo dejaron incubar 6 horas a 35 grados centígrados y después miraron los halos de inhibición. ¿Y qué encontraron? Que realmente lo que tenían en teoría, pues, a mí me pareció muy teso, es porque realmente es una cosa como muy básica que uno diría, ¿quién se iba a pensar en eso? Pues, pero se lo pensaron estos manes y les dio. Y encontraron que el que realmente tenía la producción de carbapenemasa, el halo de inhibición se disminuía, o sea, la concentración de carbapenémico en ese disco se disminuyó mucho por la producción de esa enzima, mientras que en el que no la tenía quedaba igual. ¿Qué encontraron después? Y el CLSI, ¿qué adiciones le hizo a esto? Hizo unas modificaciones especialmente en las que no son KPC, o sea, en las que no son enterobacterias, que encontraron que eso tenía una limitación en las Pseudomonas y en los Acinetobacter. Para disminuir esto, entonces lo que hicieron fue que cambiaron el agua por tripticasa soya, le cambiaron el tiempo de incubación, que lo quitaron de 2 horas, le dejaron 4 horas, y el tiempo de exposición en el Miller Hinto lo pasaron de 6 horas a 18 horas. Esta es la recomendación del CLSI 2017, la modificación del estudio inicial. O sea, ellos dicen que se hace la misma metodología, pero cambiaron unos punticos, y con esos punticos alcanzaron una cosa impresionante, es que la sensibilidad y la especificidad para detectar
la mayoría de carbapenemasas, porque este sí no es solo KPC, sino que este sí me detecta KPC, me detecta BIN, NDM, OXA, subió de un 90 que era el test de Hosh a un 99%. Así es como se lee, control positivo, o sea que no, aquí hay detección de carbapenemasas, se utiliza una cepa de control ATCC que sepamos que produce carbapenemasas, un control negativo y este es un resultado positivo del paciente. Ya estos son los halos de inhibición que recomienda el CLSI y la interpretación es positivo presencia de carbapenemasa, negativo no presencia de carbapenemasas, indeterminado hay que hacer un método alterno. Lo que ellos dicen es repítalo porque de pronto era que no lo dejaron suficientemente tiempo con la colonia. En este estudio, que es el que les recomiendo que se lean, que salió en PLOS ONE en 2015, ellos evaluaron esto en 238 enterobacterias, encontraron que esas 238, 70, o sea el 24% realmente producían carbapenemasas por PCR y todas las enterobacterias tuvieron la prueba de concentración inhibitoria, de inducción de carbapenemasas positiva, fue del 100%. Y el problema más grande de ellos es el problema más grande de ellos eran no eran ni siquiera las enterobacterias, eran las bacilo gram negativos no fermentadores. Como ustedes ven, 411 entre pseudomonas y acinetobacter, de estas el 16%, o sea 67, tenían carbapenemasas confirmadas por PCR y esta prueba detectó 65 a las 67, o sea realmente una sensibilidad muy buena, del 97%. Esto lo compararon con el CARBA-NP, que es la otra técnica que está aprobada por CLSI para detectar fenotípicamente, pero por colorimetría, la presencia de estas carbapenemasas, así que encontraron una muy buena concordancia, el 96.6%. Pero una cosa muy importante que aplica mucho para nosotros es esta, significativamente muy bajo costo para ellos, en Holanda, que yo creo que allá tienen buena plática. El hacer una prueba en un paciente de esta metodología les valía 0.60 euros, mientras que hacerlo por CARBA-NP son 13 euros de diferencia, o sea realmente el euro está como a 3.200, eso es mucha plata de diferencia, ¿cierto? Eso es como 45.000 contra 2.000 pesos, más o menos. Y la interpretación del resultado es mucho más fácil, porque ahorita les voy a mostrar cómo se interpreta el resultado de la otra prueba. La prueba colorimétrica, entonces, esta tiene otras ventajas, que tiene muy buena sensibilidad y especificidad superiores al test de Hosh. Si son más rápidas, detectan mayor cantidad de genes que el test de Hosh, pero la desventaja es que necesita unos reactivos especiales, un entrenamiento muy especial del laboratorio y son más costosas. Dentro de estas tenemos dos, pero les voy a mencionar rápidamente. No tienen diferencias en la metodología, entonces voy a coger una de las dos para explicarles. El Rapidec CARBA-NP detecta la hidrólisis del imipenem. Esta es parecido al fundamento del anterior. Lo que hace es que se hace un lisado celular y se coloca con colonias puras. Se va a medir es el cambio de pH que se presente en ese sustrato cuando haya una hidrólisis del imipenem por la presencia de la enzima. Entonces la hidrólisis acidifica el medio y por esos cambios de colores se va a detectar si hay o no hay presencia de carbapenemasas. El resultado sí es mucho más rápido, en 2 horas. En 2 horas ya sabemos si tiene la presencia de esas carbapenemasas. Mire que con la otra se podría hacer en 6 horas si es para enterobacterias o en 18 horas si es para no fermentadoras. Y en un estudio con 269 cepas que se incluyeron, la sensibilidad fue del 96% con una especificidad del 100%, un valor predictivo muy bueno. ¿Cuál es la limitación? Bueno, este es el otro, que es como en un casetcito, que es el CARBA-NP test de biomería, que el fundamento es igual y los pasos son parecidos, también se demora 2 horas. ¿Cómo se interpretan los resultados? Entonces esto es a ojímetro, entonces aquí hay un problema, que si por ejemplo en el laboratorio hay algún daltónico, esto no lo va a ver. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar los resultados negativos si queda el colorcito rojo, ¿cierto? Inválido si les da como naranjita y positivo si se les vuelve como amarillo. Entonces hay algunos que pueden tener problemas en diferenciar entre el naranja, el rojo y el amarillo. Entonces esa es una de las limitaciones de esta prueba.
El reporte se reporta si es positivo si produce carbapenemasas, negativo si no se detectó, y al inválido que se debe repetir es cuando no son capaces de diferenciar estos colores, cuando les da el naranjito. Cuando solicitar esta prueba, entonces también es para fines epidemiológicos y control de infecciones igual que los otros. No se debe cambiar tampoco los resultados de interpretación en el antibiograma. Y esto sí es muy importante, para todas estas pruebas un resultado positivo, eso sí inmediatamente hay que informar al comité de infecciones para que el aislamiento se tome con toda la precisión que es. Los valores de detección de KPC, NEM, VIN, IMP, SMP, SPM y SME en enterobacterias, pseudomonas y acinetobacter es mayor del 90%, o sea, también es muy buena para acinetobacter y pseudomonas, que esto nos cambió mucho porque con el test de Hosh no se podía hacer nada en eso. Lo mismo, no se recomienda uso rutinario en las que no son sensibles. Métodos moleculares, entonces vamos a diferenciar que encontramos contra las pruebas convencionales y la PCR. Las pruebas convencionales no detectan, esto sí es una limitación, no detectan la baja producción de carbapenemasas. La expresión es variable según las especies y la demora de los resultados, que puede demorar hasta 3 días. Las pruebas moleculares, la PCR es el estándar de oro, porque como estamos hablando de genes, la PCR es el estándar de oro de diagnóstico. Hay unas PCRs caseras y unas comerciales. El problema que se presenta en todas las PCRs es la reproducibilidad, o sea que a mí me puede dar positiva, en otra parte negativa. Eso se da principalmente en las caseras y depende del diseño del laboratorio. Esto sí es muy importante, el alto costo. Para ahora todavía las pruebas moleculares son muy costosas y que requieren equipo especializado. Esto sí no lo puedo poner en cualquier laboratorio. Y esto también es muy importante. Una PCR tiene que tener una capacitación importante el personal que la realice. Vamos a hablar de esta, del ESPER-CARBA-R. Es una prueba cualitativa, es una PCR en tiempo real, tiene una detección rápida, diferencia genes asociados a resistencia, entre estos los más frecuentes que son el KPC, el NDM, el VIN, la OXA y el IM. Esta es la principal ventaja que tiene esta prueba, se realiza a partir de muestra directa. Entonces llegó el hisopado, lo pasan al laboratorio y en 1 hora ya sabemos si ese paciente tiene o no tiene uno de estos. O sea, esto es el mundo ideal, ¿cierto? Pero como pues no estamos en el mundo ideal, nos tocan las otras. Pero donde tuviéramos forma, esto sería la prueba de referencia. Tiene muy buena sensibilidad y especificidad para la mayoría de carbapenemasas, 96% de sensibilidad, 98% de especificidad comparado contra el cultivo y la secuenciación. Es muy fácil, el hisopado rectal, ustedes saben que ya en la mayoría de los hospitales no saludan al paciente, sino que primero le dan un hisopado, después de que le pasan el hisopo, esto se manda al laboratorio y llega a la prueba al equipo. El procesamiento en el laboratorio realmente es fácil, el riesgo de contaminación, que es uno de los principales problemas en las pruebas moleculares, en este se baja mucho porque es una prueba individual por paciente. Y el resultado también es muy fácil de leer. ¿Por qué? Porque el equipo ya le dice si es sensible o resistente. O sea, realmente es muy sencillo esta prueba. Y el resultado es en menos de 1 hora. Y lo último que les iba a comentar es que esa es muy buena, pero esa es para detectar si está colonizado o no. Pero entonces para ver si está infectado o no por una KPC, ya tenemos unos que nos pueden ayudar. No sé si los han escuchado, que son los microarreglos. Que es a partir de muestras de hemocultivos, tiene una ventaja que me identifica una gran cantidad de patógenos, pero ya le metieron, se me adelantó, ya le metieron genes de resistencia, entonces ya me dice si tiene o no tiene genes asociados a resistencia. ¿Qué les iba a mostrar acá? Que realmente es un proceso muy bonito, y es que se lisa la célula, todo se hace automáticamente en el equipo, se hace la extracción, la purificación, se hace una primera PCR con unos marcadores más amplios, y ya después en una segunda ya son los microarreglos, que es donde es capaz de detectarme toda esta gran cantidad de genes para identificación, inclusive para resistencia. Es una prueba muy rápida, pero tiene una limitación, que necesitamos por ahora las botellas positivas, o sea, tiene que tener un hemocultivo positivo para poder hacerle esta prueba. Y si tiene una gran ventaja sobre los otros, es que nos podemos estar dando un tratamiento dirigido casi 2 días antes
que nos salga el antibiograma con el reporte de resistencia. Entonces en algunos hospitales ya tienen estas pruebas y realmente son ventajosas. No es para hacerle a todos los pacientes porque son muy costosas, pero sí para un tipo de paciente muy seleccionado. Por ejemplo, pacientes de cáncer que tienen un problema que no tiene nada que le ayude a defenderse contra la Klebsiella. Esa Klebsiella puede que no tenga nada de fitness, pero es que no hay nadie que la defienda, entonces ahí es el problema con esos pacientes. El resumen de CLSI es muy fácil. Tenemos test de Hosh, el CARBA-NP, la prueba de detección de carbapenemasas manual y las pruebas moleculares. Estos son los microorganismos en los cuales está validado, realmente aquí solo enterobacterias. Las fortalezas es que este es simple y no necesitamos nada en el laboratorio, este es que es muy rápido, este es que no necesitamos cosas muy costosas y este realmente es que sí me determina el tipo de resistencia. Pero las limitaciones son todas las que les dije, estos falsos positivos, falsos negativos, realmente esto yo creo que para el otro CLSI no va a salir, esperemos que no. Este es que es más costoso y tiene limitaciones, por ejemplo con la SOXA, este tiene que requiere una incubación más larga, entonces es tiempo y este realmente es el precio y las limitaciones en los sitios para realizarlo. El Instituto Nacional de Salud no ha recomendado nada nuevo desde el 2014, o sea que no les voy a decir nada, nada nuevo. Ellos siguen diciendo test de Hosh, siguen diciendo pruebas de sinergismo con ácido fenilborónico y ETA, que ni siquiera se los mencioné porque realmente no los deberíamos de hacer, pero hay que hacerlos, porque hay que notificarlos. Yo no soy nada con el instituto, hay que seguirlos haciendo y siguen con su rutina, pero realmente estamos gastando tiempo en lo que no es. Y en resumen, para terminar, tiempo versus dinero, ¿qué es más importante, si tenerlo rápido o tenerlo con mayor costo o menor costo? Y es lo que nos detecta desde el día cero, el ESPER, ¿cierto? Las pruebas moleculares desde que ya tengamos los cultivos positivos. El Chromagar, después del hisopado, al otro día ya nos está identificando por sensibilidad de color. El CARBA-NP ya después de que tenemos cultivos positivos ya se le puede hacer acá en los de hisopados o acá también en los que vienen de muestras clínicas. Y los test de inactivación que vienen aquí a lo último, el test de Hosh pues que está por aquí día 3, 4 hasta el 5. Realmente si queremos algo rápido pues nos va a valer más, ¿cierto? Pero si queremos algo bueno y que no tengamos plata pues la recomendación es empezar a hacer uno de estos dos. Eso era lo que tenía para decirles, muchas gracias. Una invitación para Barranquilla, que vayan al congreso de ASIM.